la enunciación por parte de Donald Trump de una posible intervención militar, o sea, una invasión a Venezuela. ¿Ustedes como oposición están de acuerdo en ser invadidos por una fuerza extranjera? Piensen que nosotros los argentinos luchamos durante 200 años para echar a los ingleses de Malvinas. Si ustedes tuvieran una posición favorable a una invasión a su propio país, ¿cómo podríamos confiar, por ejemplo, los argentinos en un gobierno de la oposición que mañana no vote en contra de nuestro derecho soberano de Malvinas cuando ustedes pidieron ayuda a una potencia imperial extranjera para arreglar los problemas de su propio país? Con respecto al comentario que tú haces del reclamo que hace el gobierno argentino sobre las Islas de las Malvinas, es bueno que documentes que el gobierno venezolano, en la época que se generó la guerra, el gobierno venezolano en el Partido Acción Democrática, que forma parte de la coalición opositora, pues se pronunció a favor de la soberanía argentina y del reclamo justo de las Islas Malvinas. Es importante que reseñes eso también. Ahora, ¿qué invasión está ocurriendo en Venezuela en este momento? Y la única que yo he visto en mi vida y por supuesto en toda la historia, después que nosotros logramos sacar a los españoles a través de nuestros libertadores, nuestra guerra de independencia, quienes están ejerciendo en Venezuela la ocupación, si se puede decir militar, bueno, no es más que el gobierno castrista, la entrega que tiene el gobierno de Nicolás Maduro con el gobierno de los Castro, la injerencia que ha tenido el gobierno comunista de los Castro en América Latina. No podemos olvidar que ellos enviaron tropas a Venezuela para invadirnos, pero fueron duramente repelidas en la época de los 60. Y también así fue el caso de Bolivia. Y también se logró en Colombia, hasta este momento que se está logrando un cese al fuego y una negociación de paz por parte de células que venían organizadas y promovidas desde Cuba. También recordemos que no es nada más el continente americano donde esta misma potencia, si se puede decir, para infiltrar los gobiernos de mente débil o de células o promover el injerencismo en nuestras regiones. Bueno, también recordemos que Cuba formó parte activa de la guerra en Angola, en África, por ejemplo. Y hoy tenemos nosotros en Venezuela alta presencia del G2 cubano que persigue a dirigentes políticos, que utiliza la represión, que utiliza la tortura de ciudadanos venezolanos. Ellos, cubanos, personas formadas en Cuba, vienen a Venezuela a torturar a venezolanos, a personas que deseamos la libertad, que deseamos democracia, que deseamos progreso, que deseamos mejores condiciones de vida, incluso para las personas que disienten de nosotros. Ahora bien, vamos a estar claros de qué significa injerencismo, porque el único injerencista en este caso que yo observo es el gobierno de los Castro en Venezuela. O sea, el gobierno de Nicolás Maduro responde, la dictadura de Nicolás Maduro responde a la dictadura de los Castros en Cuba. ¿Ustedes apoyan que los Marines pisen con una sola bota americana ejerciendo la violencia en nombre de ustedes en Venezuela? Concretamente, si ustedes están pidiendo que una fuerza extranjera intervenga, ustedes no están de acuerdo con la hipotética intervención cubana, pero estarían de acuerdo con la intervención americana. ¿Cuál es la salida de todo esto? El conflicto entonces está planteado. ¿Qué proponen ustedes para salir de todo esto? Porque el gobierno tendría mandato constitucional hasta el año que viene. La Mesa de la Unidad Democrática ha sido, a mi juicio, bastante clara en torno a los señalamientos hechos por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con respecto a los comentarios hechos en su Twitter, al igual que ha hecho otro tipo de comentarios en otras ocasiones con respecto a otros temas que no tienen nada que ver con el tema de Venezuela. O sea, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Mas, sin embargo, vuelvo y te reitero que es la posición de la Mesa de la Unidad que la solución al conflicto nosotros la debemos resolver. Ahora, ¿qué sí necesitamos los venezolanos? Acompañamiento internacional con países
por supuesto, que mantengan una posición, entendiendo sobre todo, más allá de entender la solicitud que haga el gobierno o la solicitud que haga la oposición, son naciones que entiendan lo que está viviendo el pueblo venezolano. Es decir, el pueblo venezolano el día de hoy está viviendo la peor crisis económica en su historia. Es decir, tenemos una inflación la más alta del mundo, que se estima termine para finalizar el año en 1000%. Es decir, el equivalente a un salario mínimo, que es lo que la mayoría de la población venezolana gana, el ingreso diario alcanza solamente para comprarte 3 huevos. Eso no alcanza para la alimentación ni de una sola persona. El tema es el drama que viven las familias que componen 4, 5 y 6 personas. Tenemos niños que están muriendo en nuestros hospitales por desnutrición. No hay medicina, no hay alimento. Tú estás en Caracas. Yo te invito a que pasees por la zona central de Caracas buscando pan en una panadería, por ejemplo. O sea, las cosas más básicas que debería tener un ciudadano hoy no están garantizadas en el país. Y lo que tiene que garantizar las naciones hermanas, los pueblos suramericanos, el continente latinoamericano, o a través de las instituciones como es la OEA, porque es una institución que está allí precisamente para dirimir este conflicto. Así se utilizó en el caso de Honduras, así se utilizó en el caso de Paraguay, así se ha utilizado en otros casos, en otros casos que han ocurrido, inclusive en el año 2002 en Venezuela. Tiene que haber un acompañamiento. Nosotros el año pasado nos sentamos con el gobierno de Nicolás Maduro para conversar, para buscar acercamientos y llegar a negociaciones que permitan un entendimiento de nuestras posiciones políticas, pero también lograr soluciones específicas a la situación que vive el venezolano. Y allí junto al representante del Vaticano, el cardenal Parolin, por cierto, que es de allá de Buenos Aires, allí se firmaron unos acuerdos y el gobierno no cumplió esos acuerdos. Entonces es difícil. Nosotros tenemos claro que la salida tiene que ser a través del voto, porque la soberanía de los venezolanos reside en el voto. Los venezolanos son los que quitan y ponen gobernantes, no otras naciones, no otros gobiernos, somos nosotros. Pero lo que sí no está garantizado son elecciones transparentes, como bien te lo explicaba. Hay unas condiciones muy difíciles, señalamientos como los que hizo Smartmatic, dejan entrever un fraude allí presente. Nosotros en el año 2013 denunciamos un fraude y el CNE no acudió a ese llamado y no revisó. Nosotros estábamos pidiendo que se revisaran los cuadernos, las huellas, las firmas, y el CNE no accedió. Nosotros presentamos esas denuncias. Bien, el tema es que es un problema de carácter político y se soluciona de manera política. Pero lo que tienen que entender quienes están acusados de narcotráfico, quienes están señalados por la justicia internacional, inclusive todo este caso de Overdress que salpica al presidente Nicolás Maduro, el caso de narcotráfico que salpica a los sobrinos de Nicolás Maduro, pues es evidente que hay unas implicaciones, una política de Estado en torno a la corrupción, en torno al tráfico de drogas. Bien lo decía el vicepresidente de la República de Venezuela, que decía que Estados Unidos es el primer consumidor de droga del mundo. Pero ¿por dónde pasa la droga? ¿Por dónde pasa la droga que sale de Colombia hacia Estados Unidos? ¿Por dónde sale? ¿No pasa por Venezuela? ¿Quiénes controlan la frontera? ¿Quiénes controlan las carreteras? ¿Quiénes controlan los aeropuertos en Venezuela? Entonces, hay una serie de cosas que nosotros debemos resolver, pero con el acompañamiento internacional de países amigos, aliados del pueblo venezolano, no de gobiernos o de oposición, sino del pueblo venezolano, que sean garantes que esas cosas o acuerdos que nosotros logremos se cumplan.